Para nuestra tercera entrevista de la mañana recibimos en esta parte del programa al secretario general nacional de Avanzada Progresista, Luis Augusto Romero, y además miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano. Bienvenido a Globovisión, ¿cómo amanece? ¿Cómo estás, Seguir? ¿Cómo te va? Aquí madrugando bastante para informar al país lo que pasa. Muy Empezando- movida esta semana, ¿no? Empezando la semana, sí, cómo no. Por supuesto que sí. ¿Qué opinión tiene Avanzada Progresista acerca de estas acciones? Por ahí escuché que alguien decía, eso es un pote de humo porque viene la campaña presidencial. ¿Cómo lo ven ustedes? No, yo sí creo que hay una situación en el país de expectativa, de una gran indignación por parte de la gente, porque bueno, ¿cómo le dices tú a los ciudadanos que tienen que apretarse el cinturón y que no hay aumento de salarios, por ejemplo, para los maestros y profesores, y luego estallan estos escándalos de corrupción en donde un solo funcionario de un día para otro se embolsilla miles de millones de dólares? Bueno, esto indigna a la gente y con razón. Si existía una brecha entre la agenda de los políticos, y me incluyo, y la agenda ciudadana, con estos escándalos esa brecha se convierte en un abismo. La corrupción es inherente a la función de gobierno. Siempre habrá más o menos funcionarios corruptos en un gobierno determinado. Pero cuando haya impunidad, cuando no hay castigo a los delitos, pues entonces se genera una especie de tolerancia tácita, cuando no explícita, para robar los dineros públicos. De allí la importancia de que los factores de la oposición democrática sigamos en nuestra lucha para exigir que se castiguen a los culpables. Ahora, ¿por qué será en este momento, llama la atención que este tipo de denuncias no se comenzaron a hacer la semana pasada? Van muchos años donde la sociedad civil, algunos dirigentes políticos han venido denunciando progresivamente lo que pasa. Por ejemplo, sé que esta misma semana ha habido algunas movidas en ese mismo tema de la corrupción en el Táchira, y en una entrevista acá en este mismo programa, el diputado Gustavo Rangel, por cierto, Avanzada Progresista en el Táchira, hacía denuncias hace algunos meses acerca de la frontera. Se ha denunciado el contrabando, la gasolina, el cemento, la cabilla, la comida, ese tipo de cosas que pasan, pero parecía que no había atención a estas denuncias, no es algo nuevo. ¿Por qué se está haciendo ahora? Bueno, uno pudiera decir que luego de 7 años de ruptura de relaciones binacionales, en la frontera colombo-venezolana se enquistó todo un dispositivo diabólico de corrupción. El tema de las trochas, el tráfico de combustible, los grupos armados, el tráfico de seres humanos. Por eso es que yo creo que es tan importante el restablecimiento de las relaciones binacionales. Me parece que es fundamental que ambos gobiernos se preocupen y se ocupen de la realidad fronteriza, porque en definitiva eso es una frontera viva a seguir, que ha existido durante cientos de años y va a seguir existiendo. ¿Y cerrada o no? Claro, cuando ocurren situaciones de guerra, por ejemplo, o de crisis profundas de la economía en Colombia, se da un movimiento migratorio hacia Venezuela. Y luego, en el marco de toda esta crisis que estamos padeciendo en nuestro país, pues ha habido un contingente migratorio importante de venezolanos a Colombia. Como dije, lo importante allí es que ambos gobiernos se ocupen y puedan establecer mecanismos fronterizos que favorezcan un manejo claro del intercambio comercial, por ejemplo, que los empresarios de ambos países puedan tener las reglas claras sobre cómo van a hacer para exportar sus productos, ¿no? Y yo creo que en esto se ha avanzado, pero falta mucho por hacer, como siempre, son avances insuficientes. Ahora, usted está en la Comisión de Política Exterior. ¿Qué significa la reiterada visita? Y parece que hay mucho interés del presidente Petro en Venezuela y en su relación con el presidente Maduro. En días recientes lo vimos, creo que por tercera vez ya reuniéndose con Maduro, ¿no? Bueno, yo creo que la lectura adecuada allí es la voluntad política que hay por parte del gobierno colombiano y, por qué no decirlo, por parte del gobierno de Maduro en regularizar la relación entre ambos países, Sí, ¿no? yo creo que a ambos les interesa. Yo creo que ambas naciones nos interesan. Se ha dicho, aunque ya suene en un lugar común, que la paz de Venezuela es la paz de Colombia, el progreso de Venezuela es el progreso de Colombia, y creo que a ambas naciones les conviene, digamos, compartir un ambiente fronterizo armónico donde se resuelvan los problemas de seguridad, donde se resuelvan los problemas sanitarios, donde se resuelva el problema del tránsito de migrantes, ¿no? Y la presencia sucesiva, frecuente del presidente Petro en Caracas, pues me parece que es una muestra de su voluntad política por avanzar en estos temas. Pero te repito, fueron 7 años de oscuridad y hay muchas cosas que recomponer allí. Entiendo que usted estuvo durante el fin de semana en Panamá en la reunión del Parlamento Latinoamericano. Quizá hablar un poco de lo que se dijo en esta reunión
y un poco orientarlo también hacia el reconocimiento de la institucionalidad venezolana en el mundo, que fue cuestionada durante los últimos años. ¿Cómo nos están viendo en este momento, considerando que incluso Estados Unidos de manera paulatina ha comenzado a ver el gobierno del presidente Maduro como legítimo de alguna forma, ¿no? Porque se han relacionado poco a poco. Bueno, se han relacionado que han venido delegaciones de la Casa Blanca a reunirse con el presidente Correcto. Maduro, de manera que haya un reconocimiento explícito del gobierno de Maduro. Sobre el Parlatino, bueno, el Parlatino rápidamente, eso es un organismo subregional que reúne parlamentarios de todo el continente. Eso no es un organismo que digamos que tiene injerencia en las dinámicas nacionales. Lo que se construye en el Parlatino son leyes marco, leyes modelos que permitan ser asimiladas o no por las realidades nacionales. Y en esta reunión que ocurrió la semana pasada en Panamá, en la sede oficial del Parlatino, se trabajó precisamente el tema de los migrantes, ¿no? Porque en definitiva, hemos sido pueblos migrantes desde hace cientos de años. Las corrientes migratorias en el planeta y en América han existido desde tiempos centenarios. Y de lo que se trata, o de lo que tratamos de hacer desde el Parlatino, es facilitar leyes marcos que puedan atender esa realidad, ¿no? Que puedan proteger al migrante de la delincuencia. Por ejemplo, el migrante es muy vulnerable frente a las bandas delictivas que se enquistan en la frontera. De manera que ese trabajo es muy importante porque además, como tú bien has dicho, después de 5 años de ausencia en los organismos internacionales multilaterales, nuevamente Venezuela está presente con sus diputados del gobierno y de parte nuestra de la oposición democrática en esos organismos. Eso es un avance importante en el reconocimiento de la institucionalidad, no del gobierno de Maduro, sino de la institucionalidad democrática del país. Claro, porque, por ejemplo, en el caso del Parlamento tiene una representación de oposición, es una voz ante el mundo.